La periodista Ginette Bedoya, secuestrada y violentada sexualmente por las autodefensas en el año 2000, le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, como medida de reparación, le ordene al Estado colombiano el cierre de la cárcel La Modelo en Bogotá. Conocimos las intimidades del expediente sobre este lugar y constatamos que lleva décadas protagonizando todos los horrores posibles. Noticias Caracol investiga. La cárcel La Modelo de Bogotá lleva décadas protagonizando todos los horrores de la violencia tras las rejas. Asesinatos al por mayor y al detal, torturas execrables, secuestros infames y un largo etcétera de crímenes no resueltos. Una cronología de barbarie que muy rápidamente mostró sus dientes. Se inauguró en 1960 con una capacidad para 1.900 internos, pero en octubre de 1967 ya se contabilizaban 4.000 y se registraba la primera balacera al interior del penal. La protagonizaron 5 asaltantes bancarios que lograron fugarse. En diciembre de 1971, otros 4 ladrones burlaron la guardia y mientras se multiplicaba el crimen y los incidentes trascendían a las noticias, en mayo de 1976 los habitantes de Puente Aranda pidieron por primera vez cerrar la cárcel. En septiembre de 1979 se dinamitó uno de los muros del penal y 10 reclusos huyeron. Y en diciembre de ese mismo año, 3 internos fueron incinerados con gasolina. En marzo de 1986, con la complicidad de una docena de guardianes y tras pagar una fortuna, el narcotraficante hondureño Juan Ramón Mata Ballesteros se fugó de La Modelo y 5 años más tarde, en abril de 1991, hizo lo propio el sicario de sicarios del cartel de Medellín, Dan Denis Muñoz Mosquera, alias La Quica, quien salió por la puerta principal del establecimiento. Entre motines y extorsiones, la década de los 90 fue la más salvaje. En abril de 1997, 4 muertos se registraron en enfrentamientos con la guardia. Al año siguiente, en mayo de 1998, 20 miembros de las autodefensas huyeron tras construir un túnel y en diciembre de 1999 ocurrió la primera masacre. 11 personas perdieron la vida tras los combates entre guerrilleros y paramilitares. En abril de 2000 tuvo lugar la segunda masacre y con los mismos protagonistas. Esta vez fueron 26 las víctimas mortales. Al mes siguiente, en mayo de 2000, mientras se disponía a hacer un reportaje sobre lo que ocurría allí, la periodista Ginette Bedoya fue secuestrada y abusada por miembros de las autodefensas. Y un año después, en julio de 2001, las autoridades tuvieron que reportar la tercera masacre al interior del penal. 10 muertos en total. El telón de muerte y oprobio en La Modelo no se cerró jamás y así lo constata un expediente de la justicia en poder de este noticiero en el que todavía se investigan 157 homicidios y 3 desapariciones ocurridas entre 1999 y 2003. David Martínez, ex asesor del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y quien conoció de primera mano la barbarie de esa época, coincide en que La Modelo debería clausurarse, tal como lo pidió la periodista Ginette Bedoya. Hay demasiados crímenes insepultos, dice. Si acumulamos años, no solamente ese periodo, si sabemos que siempre es un registro que se hiciera la demolición de la cárcel y se miraran las posibles fosas comunes que había en el fondo de la cárcel. Eso es lo que habría que entrar a mirar, o sea, eso debe estar lleno de muertos. Es decir, La Modelo es un camposanto que no ha sido descubierto. Total. Martínez se refiere a los tiempos más atroces que protagonizaron como caciques de la cárcel Ángel Gaitán Maecha y Miguel Arroyave, capos del paramilitarismo, con línea directa con Carlos Castaño Gil en el nudo de Paramillo. La Modelo entonces parecía todo menos un centro de reclusión, era más bien un cuartel general alterno de las autodefensas en pleno corazón de Bogotá. El crimen de Jaime Garzón es una prueba más de ello. En agosto del año 1999, unos días antes de su asesinato, Jaime Garzón fue a la cárcel La Modelo a entrevistarse con Ángel Custodio Gaitán Maecha y tratar de frenar la orden de asesinarlo. Se dirigió a la cárcel y desde allí pudieron entablar comunicación a través de un teléfono satelital con Carlos Castaño, entonces máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. En esa cárcel
los grupos paramilitares tenían pleno dominio y podían seguir y continuar su red criminal y su contacto con el exterior. A pesar de su charla con Castaño, ya el plan criminal para asesinar a Jaime Garzón estaba en marcha y en la madrugada del 13 de agosto de 1999, cuando se dirigía a Radionet, fue asesinado a mansalva por 2 sicarios de la banda La Terraza al servicio de alias Don Berna. Los casos de Garzón y Bedoya son quizás los más conocidos, pero de esa vorágine de crímenes ocurridos en La Modelo hay decenas de testimonios de exparamilitares que aparecen consignados en el expediente en poder de Noticias Caracol. Extorsiones, secuestros, descuartizamientos, sangre, todo tenía un precio allí y todo era así de crudo. La Modelo en esa época era el negocio más lucrativo que había. Se recogían más finanzas dentro del establecimiento que en un frente pequeño. En el frente Pibijay y en Magdalena, al comando de Jorge 40, le llevábamos mensual 40 millones y La Modelo botaba 60 millones semanal. Estoy hablando del 99. Una vez Carlos Castaño tuvo conocimiento de la cantidad del dinero que se recaudaba, ordenó que los honorarios de los abogados salieran de esas finanzas. A sangre y fuego, los paramilitares tomaron el control de La Modelo a finales de los años 90 y los muertos empezaron a contarse. Además de las 3 masacres que cobraron la vida de 47 personas, se perpetraron 110 homicidios selectivos entre 1999 y 2003. Las autodefensas lo manejaban todo y el IMPEC apenas oficiaba como una celaduría de conjunto cerrado. Había caspetes, asaderos de pollos, almacén de ropa, almacén de electrodomésticos, prenderías. En el año 2000 había una discoteca mucho mejor que las de la calle. Había gimnasio grande para 20 o 30 personas. Había sauna, restaurante de comida italiana, panadería, ferretería. Vendían desde un martillo hasta una puntilla. Vendían taladros. Eso era una ciudad pequeña. Construyeron socavones para torturar a quienes se rehusaban a pagarle a las AUC. Los túneles se usaban para personas que no pagaban, generalmente los viciosos. Tenía como 1 metro de ancho y era muy largo. Podía haber más de 50 internos ahí y durar 2 o 3 días. Entrando al patio 4 realizaban las torturas, tanque, corriente, tabla. Esas torturas eran públicas. En el patio 5 había un túnel con doble pared para esconder gente secuestrada por no pagar la extorsión. El que no pagaba lo metían entre un tanque con agua y le ponían los cables de electricidad. Al capellán de la época, que algo intentó hacer para frenar esa violencia desbordada, también le advirtieron que podía terminar picado. Hasta me dijo en algún momento de los paramilitares que le ha dicho: padrecito, no se meta mucho porque si no lo metemos a la licuadora. Usted ya sabe, porque el descuartizamiento era la licuadora. A muchos los desollaron vivos. Las hachas con las que picaban a las personas eran pequeñitas, con buen filo, y los cuchillos del mismo rancho los utilizaban para abrir y sacarles las tripas. También hubo cianuro por montones. Se usó mucho cianuro para matar gente. Eso entraba por el patio 3 y el de ese patio le daba un frasquito a cada mando y uno se lo daba al que había que matar silenciosamente. Se les daba en la boca o con jeringa para decir que era un ataque cardíaco. Hubo como 3 o 4 casos. Entre más poca la dosis, más letales. Los asesinatos abominables se multiplicaron. En el momento que este se dirigía a darles el mensaje a los líderes del patio 4 que estaban en el 4.º piso, fue decapitado por un miembro de las autodefensas y se agudizó la toma. Lo degollaron, le quitaron la cabeza y la tiraron a la cancha. Otro fue ahorcado en la cancha de básquetbol. En la canasta estaba amarrado a un lazo porque lo habían capturado con droga. Y a toda la gente del pabellón 4 se les dijo que se asomaran a la ventana para que miraran por qué lo estaban ahorcando. Y ahí quedó guindado. Primero lo ahorcaron y posteriormente lo desmembraron. Escuché que una parte la habían arrojado por la alcantarilla, otra parte a la caneca del aguamasa y con la cabeza estuvieron jugando o asustando a otros internos hasta altas horas de la noche. El otro capítulo por esclarecer es si en esas masacres en La Modelo y en los asesinatos selectivos se ocultaron cifras para no escandalizar al país. El expediente recoge testimonios así. Allí hay muchos desaparecidos y muchos de ellos se están haciendo pasar como fugas. Se botó gente por las alcantarillas. Esos señores utilizaban la aguamasa, que siempre sacaban. 22, 24, 30 canecas de 55 galones. Allí se picaba la gente y se echaba en la aguamasa. También las echaban en bolsas negras y se sacaban por la basura. Escuché que en una de esas tomas, en la del patio 4, hubo 72 personas asesinadas y al parecer la guardia solo reportó el 50 o 60% de las víctimas.
Por comentarios de Ángel Gaitán, Miguel Arroyave y Juan de Jesús Pimiento, esos cadáveres restantes fueron desaparecidos. Lo que se escuchaba decir es que habían sido muchos los cadáveres y que unos los había sacado el IMPEC en una volqueta fuera del establecimiento carcelario. Supuestamente, digo yo, para no escandalizar mucho por la cantidad de muertos. El mismo expediente revela otros datos escabrosos que coinciden con las versiones de los exparamilitares. Por ejemplo, era frecuente que en los conteos de los internos se reportaran misteriosas desapariciones de reclusos. El 19 de agosto de 1999 se registró un faltante de 21 internos. El 8 de diciembre de ese año de 50. El 8 de junio del 2000 de 48 internos más. Y 2 días después ya eran 68 los internos que no aparecían. Recuerdo que unos internos que estaban abriendo uno de esos túneles comentaron que se habían encontrado con unos 30 muertos allá metidos y que olía horrible y por eso les tocó sellar ese túnel. Hay decenas de testimonios así, cada uno más salvaje que el siguiente y sin embargo todavía hay demasiados muertos y torturados y desaparecidos de los que poco o nada se sabe más allá de sus nombres o de cuadros estadísticos. Semejantes antecedentes de horror y crimen, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez le pide a la JEP lo siguiente. Tenemos una oportunidad de que se les permita a los jefes paramilitares que hablen, que digan todo y que el país conozca su verdad para que no siga siendo un país de mentiras. El último episodio de violencia en la Modelo ocurrió en marzo de 2020, cuando 24 internos fallecieron tras un motín. Hoy se indaga si la Guardia ejecutó a muchos de ellos en estado de indefensión. Más allá de si se debe o no cerrar la Modelo, este recuento de terror y muerte, desde los primeros reclusos incinerados con gasolina en 1979 hasta los 24 que murieron el año pasado, constituye un capítulo vergonzoso para cualquier estado democrático. Juan David Laverde, Noticias.